Uno de los grandes referentes de este movimiento de pensar a la filosofía, o perdón, la política como eje de todas las relaciones es Hannah Arendt. Y ella dice, fíjense si nosotros podemos analizar a los griegos, el concepto de dominación, es decir, del dominio, no está en la política, sino está en la economía. Hay toda una cuestión ahí, por ejemplo, ella dice, eh, economía, como ustedes saben y si no se enteran, viene de la palabra oikos, griego, y que significa, bueno, casa, digamos. Entonces, él cuando habla de economía, sobre todo Aristóteles va a hablar de el manejo de la casa. Entonces, Arendt dice, bueno, fíjense de que la economía, cuando surge como ciencia, lo hace en verdad como dominación. Es decir, había un señor que era dueño, que dominaba un sector de tierra y que justamente la economía era aquello que usaba para ejercer su dominio y su poder. En cambio, cuando ese señor se iba al ágora, digamos, se encontraba con sus iguales, ya dejaba esta posición de dominio y pasaba a tener una posición de igualdad, fraternidad junto con los otros para empezar a dedicarse a lo que es la política y que la política principalmente supone el concepto de libertad. Entonces, eso es lo que dice Arendt por un lado. Entonces, a vencer lo que dice, acá el problema que tiene el marxismo es que poniendo a la política del lado de la dominación, pierde de alguna manera esa potencia que tiene la política para transformar y sobre todo para generar libertad. Es decir, le critica principalmente que piensen a la política como espacio de dominación y no como un momento de liberación, como si lo hace, por ejemplo, Hannah Arendt. ¿Cuál es entonces la propuesta de Bensur? Bensur va a decir, lo que tenemos que hacer, en verdad, es apostar a una filosofía política, es decir, apostar a una filosofía que piense que la política no solo es constitutiva del humano, sino que a su vez es aquello que nos permite la liberación y la libertad del hombre. Ahora bien, el problema que tiene toda la filosofía política, como por ejemplo la de Arendt, es que no se da cuenta de la fragilidad de la política, es decir, de la tendencia que tiene la política de caer en no solo proceso, o sea, de proceso de dominación, sino también en cierto totalitarismo. Entonces, Avanzar lo que va a decir, una propuesta que hace, es de plantear una filosofía política crítica. En el sentido, como dije anteriormente, que la política sea el centro de las transformaciones políticas, pero a su vez esté atento de que no caiga en esa fragilidad, no caiga en la tendencia del totalitarismo y que pueda llevar adelante una política que tienda a la emancipación y a garantizar la libertad de todos los ciudadanos.